Bueno, llegamos aquí entonces a los tejidos relacionados con el mesodermo nuevo y que básicamente tienen que ver con sentires de desvalorización, de sentirse apto o no sentirse apto, de sentirse valorado o no sentirse valorado, no sentirse apreciado, no sentir que uno tiene un lugar. Y el impacto de estos sentires de valorización o de aptitud se da a nivel muscular, a nivel de tendones y finalmente la última expresión a nivel óseo, ¿no es cierto? Y tiene que ver con no sentirse apto en relación a la estructura y fuerza necesaria para sostenerse, para resistir, para aguantar, para soportar, con un sentido biológico especial según en qué, en qué tejido sea, ¿no es cierto? Eh, y esto tiene que ver con situaciones desencadenadas a través de quizá humillaciones, un trato humillante o despectivo, eh, con regaños o retos a veces fuertes, con no sentirse capaz o sentirse deficiente para hacer algo, no sentirse capaz de hacer las cosas bien o sentirse culpable o responsable de algo malo. ¿Sí? Eh, Cuando hablamos de, por ejemplo, temas de, de huesos en la columna, en la zona, por ejemplo, eh, cervical, tenemos sentires de competencia intelectual, sentires de sometimiento. Cuando hablamos en las lumbares, por ejemplo, en no habernos sentido lo suficientemente aptos para apoyar a alguien, o quizá no habernos sentido lo suficientemente apoyados en algún momento. En muchos casos es muy común este sentir. Fíjense que la hernia lumbar entre cuarta y quinta es muy común y está relacionada con esta cuestión. Quizá de no habernos sentido apoyados cuando lo necesitamos. Muchas veces ocurre esto en relación a nuestros padres, ¿no? Pero también puede ser en cuanto a parejas o en cuanto a hijos, ¿sí? Eh, Otro aspecto del mesodermo nuevo, otros tejidos, por ejemplo, la parte intersticial de los testículos y los ovarios, que están relacionados con un sentimiento de pérdida. En general, estos tejidos se activan cuando hay una persona que ya no está más a nuestro alcance y en muchos casos puede ser, por ejemplo, porque por una muerte, porque no me sentí suficiente para desempeñar mi rol y por eso se produjo esta situación, ¿no es cierto?, de esta pérdida. Eh, Está en relación con los seres amados del grupo o la manada, en sentido ascendente hacia padre, madre, abuelo, abuela y en sentido descendente también hacia hijos, hijas, nietas, ¿no? Y es generalmente desencadenado por la muerte o el distanciamiento y separación de una persona. Y como manifestación de síntomas, por ejemplo, eh, podemos encontrar en las mujeres el ovario poliquístico, ¿sí? O también en el hombre tumores intersticiales en los testículos, como uno de los síntomas relacionados aquí, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces con el ectodermo.
las situaciones que activan los tejidos del ectodermo tienen que ver con temas de contacto, de relación en el grupo, de vida en grupo. El contacto, el territorio. Y aquí tenemos diferentes programas para el ectodermo. Están en principio los programas de piel. La piel es la que tiene que ver con el contacto con el otro, ¿sí? Es la que nos separa de lo externo, la que nos separa del otro. Y tiene que ver con la percepción de una separación abrupta de alguien, ya sea padre, madre, pareja, de un vínculo afectivo fuerte, ¿no es cierto? O también se puede activar por el miedo a perder contacto con algún ser querido, ¿sí? Por ejemplo, la amenaza de un divorcio, por una relación difícil a distancia, el miedo a que un ser querido pueda irse, o alejarse, o quizá morir por una enfermedad. También se pueden activar los programas de piel por sentirse rechazado por alguien o por sentir rechazo hacia alguien también, ¿eh? Es lo mismo, es el espejo, ¿no es cierto? Puede ocurrir en una situación de separación de los padres donde alguien tiene miedo, un hijo tiene miedo a perder el contacto con alguno de ellos. A veces, en ocasiones, cuando no se le permite mejor a un adolescente ver a sus amigos o cuando se le separa abruptamente de una mascota que quiere, por ahí el papá toma una decisión porque a lo mejor el perrito molesta en casa, y no tiene en cuenta el vínculo afectivo del niño con la mascota, del jovencito con la mascota, ¿sí? También, o sea, hay otro tipo de shock que tienen que ver con shock de separación, que están relacionados a querer separarse de alguien, en el sentido de querer alejarlo, de no querer sentir más ese contacto, ¿no? Y puede estar relacionado incluso con familia cercana, un padre, una madre abusivo, o una mujer que rechaza que un marido violento la toque, ¿sí? O una situación de bullying en la escuela. Y esto tiene que ver con síntomas de abscesos cutáneos, con lo que se conoce como acné, como enrojecimiento, hasta también con herpes. Esos son los síntomas que se manifiestan a través de la piel. Otra cuestión, otra área que toma el ectodermo tiene que ver con la mucosa bronquial y es el ectodermo territorial, ¿sí? Y tiene que ver con sentimientos de amenaza en el territorio. Por ejemplo, el miedo a perderlo, a perder su propio territorio. La situación de un niño donde los padres pelean violentamente y uno quizá expulsa al otro y le dice que se vaya. Generalmente la amenaza es en relación al grupo familiar o a los miembros del grupo. También puede ser el caso de un hijo que tiene una enfermedad importante y el padre teme perderlo, ¿sí? Acá el concepto de territorial no es solo a un territorio físico, un lugar, sino a lo que considero lo mío, ¿no? Lo propio, ¿sí? Lo puede activar también un miedo imprevisto en relación a alguien del grupo o algo una situación que no se esperaba, sentir que de golpe sucede un desastre y uno está solo, por ejemplo, los padres pelean violentamente y el niño está observando esa situación.
quizá uno se va dando un golpe en la puerta, uno le pega una bofetada al otro, y las condiciones que sintomáticas relacionadas con esto son el asma bronquial, bronquitis aguda, bronquitis crónica, entre otros, ¿sí? Bueno, vamos a dar avanzar un poquito más. Creo que estamos llegando ya a la última diapositiva. Donde se me ocurrió plantear la pregunta, ¿ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué hacemos con todo esto que vimos? ¿Para qué nos sirve? Y se me ocurrieron algunas cuestiones a considerar. Por ejemplo, la gestión emocional preventiva. Recuerden los 3 factores que desencadenan el shock biológico para cualquier enfermedad, cualquier síntoma. Que sea sorpresivo, que sea intenso o grave, y vivido en soledad. La sorpresa no podemos influir sobre este factor. La intensidad tiene que ver con nuestro sistema de creencias, que hace que podamos considerar algo como muy grave, como gravísimo, como leve, como no importante o como, bueno, medianamente importante. Eso, nuestro sistema de creencias va a regular la intensidad del shock. Posteriormente al shock podemos trabajar sobre nuestro sistema de creencias, ¿sí? Pero en ese momento, en el momento del shock, no. Lo que sí podemos hacer es influir sobre el tercer factor, vivido en soledad. Esta parte, este tercer factor, tenemos que tenerlo en cuenta. Y cuando nos pasa algo, siempre tenemos esa sensación de haber recibido algo impactante que nos tiene como tomados. Comunicar, ya sea con el entorno, con la familia, con amigos o con un terapeuta, gestionarlo para evitar que esto se prolongue en el tiempo y aparezca la sintomatología física, ¿no? Por otra parte, si ya tenemos síntomas, bueno, reflexionar sobre ellos, hacer una autopercepción. Ya al momento de hoy, ya tenemos otra mirada sobre lo que nos está pasando. Y bueno, podemos reflexionar y quizá pensar de qué manera ya podemos empezar a trabajar con esto para que nuestros síntomas se atenúen o desaparezcan, ¿no es cierto? Siempre hay que concurrir al médico cuando hay síntomas porque cuando aparecen los síntomas quiere decir que ya hay un desequilibrio biológico, que ya hace un tiempo que venimos con el shock, porque el shock fue demasiado fuerte y activó el programa. Entonces, bueno, necesitamos atención médica, como también la atención emocional, ¿sí? Y por último, la conciencia de que nuestra biología nos está ayudando. Y esto es muy importante porque lo que hace es desactivar el miedo. El miedo es un malísimo compañero para cualquier proceso biológico porque lo potencia y lo conecta con otros sentires, ¿sí? Fíjense que el sentir último y más profundo, que es el miedo a morir, impacta justamente en los programas de pulmones, ¿sí? Y casualmente, o no tan casualmente, al revés, en consecuencia, en muchas situaciones donde se aprecia una proliferación celular llamada cáncer en algún órgano, termina siendo la metástasis en los pulmones. Porque la situación que se produjo en ese órgano produjo un sentir emocional de miedo a morir, y terminamos activando ese programa. Entonces, bueno, ya sabemos que la metástasis es otra cosa, ¿no? Es algo distinto. Bueno, y acá llegamos al final de este video de presentación de las leyes biológicas, con el profundo deseo de haberlos servido, de que puedan
comenzar a mirar la enfermedad desde otro lado, a perder el miedo, y ojalá que puedan aplicar estos conocimientos para su vida y para tener una vida mejor y más libre y más tranquila de ahora en más. Y quedo a disposición para cualquier consulta. Y gracias nuevamente por la presencia de todos ustedes.